Buenos días, gracias por estar aquí en un día tan gélido, parece Londres con esa niebla. Quiero agradecer a la Escuela de Pedagogía la oportunidad que me ha dado en este congreso de mostrar algunas de las reflexiones de lo que estoy pensando últimamente y que me preocupa no ahora, sino hace tiempo. Permítanme una nota biográfica. Cuando yo terminé mi tesis doctoral, me quise formar como evaluador porque vi que eran los que yo conocía, los investigadores que yo conocía eran la gente más interesante del campo de la educación. Me gustó mucho lo que estaban haciendo y me formé como evaluador. En los años 90 hubo un cambio radical en nuestro campo, algo contaré ahora, un cambio radical y entraron gobiernos conservadores en Inglaterra y en Estados Unidos. Recuerden a Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿no? Y detecté un cambio singular, ¿no? Quiere decir que curiosamente los gobiernos neoliberales, que se supone que son neoliberales y por lo tanto el mercado es el centro del mundo, se convirtieron en el fondo eran partidos profundamente estatistas y utilizaron los mecanismos del Estado para presionar los sistemas educativos. Y una de las herramientas de presión de los sistemas educativos fueron los procesos de evaluación o de assessment, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso estaba ocurriendo, escribí sobre eso, lo critiqué y dije cuidado que esto viene para aquí y nadie me hizo caso. Como nadie me hizo caso, dejé el campo y me dediqué a otras cosas, ¿no? Pero claro, eso, como digo yo, los problemas del pasado te encuentran en el futuro. Y las han encontrado ustedes en Chile y nos han encontrado ahora mismo en el mundo actual en el que vivimos, donde desgraciadamente la evaluación se ha convertido en un tema delicado, políticamente muy controvertido y una herramienta política de primera magnitud, mucho más que incluso que a veces los presupuestos, ¿no? Y este es el origen un poco de mis preocupaciones. Antes de comenzar, déjenme que les muestre un mapa. Yo siempre tengo que mostrar ese mapa para decirles de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. Normalmente el campo de la evaluación es un campo amplio, rico, tiene una historia excelente. Ha desarrollado sobre todo modelos a caballo de los que llaman la evaluación de programas sociales en sanidad, en educación, en servicios comunitarios, etcétera, etcétera. Desarrollado enormes modelos. Cualquier estudiante de cualquier escuela de pedagogía sabe lo pesadísimo que es el libro de Staffelbein sobre modelos de evaluación. Hay que abrirlo y darse cuenta de un modelo tras otro. Pero nos presentaban modelos, ¿no? Normalmente cuando nosotros hablamos en castellano de evaluación, pero nos estamos refiriendo a todas cosas que son parte, pero una parte limitada y pequeña de lo que es la evaluación, que es el assessment, que es la evaluación del alumnado, es decir, cuando la evaluación se centra no en programas, organizaciones y proyectos, sino en individuos, en el logro de individuos, y que es la norma, es decir, lo que cuando nosotros evaluamos a nuestros alumnos estamos haciendo assessment. Incluso ese campo, a pesar de ser más reducido que el campo de la evaluación, es un campo rico, porque ustedes saben, y si no lo saben, yo os lo digo, hay muchas formas de evaluar al alumno más allá que una prueba de test. Se le puede evaluar con una entrevista, se le puede evaluar con un proyecto, se le puede evaluar con una presentación de teatro. Hay muchas formas que se han ideado y en la Escuela de Pedagogía y en especialistas en ese sentido de formas de evaluar al alumnado. Pero Assessment se dedica al individuo, al alumno, no a un proyecto, a un colectivo, a una institución, a un hospital, a una escuela. Bien, en el tiempo en el que estamos, tanto la evaluación como el assessment pueden utilizar determinadas técnicas, tools, simplemente. Son técnicas, son como la llave inglesa, la llave Yale, me da igual, o el bolígrafo si ustedes quieren, ¿no? Que son los tests. No todas las evaluaciones utilizan test, algunas utilizan otros sistemas, pero hay algunas que sí que utilizan test, sobre todo que son los modelos experimentales de pretest, posttest o grupo de control, o lo que nos enseñó Campbell Stanley, diseños cuasi experimentales. Bien, el problema en nuestra realidad ahora es que nos hemos centrado nacional e internacionalmente en los test y creemos que por tener resultados con ese instrumento, que es lo que más nos preocupa, qué buen test podemos tener a mano, ya sea el SINCE o el PISA, con eso ya podemos enunciar algo sobre el valor de instituciones, incluso de personas, de historias, de colectivos, de escuelas, de hospitales, ¿no? Ese es el gran error. Es decir, hemos reducido todo el campo rico de la evaluación, porque además era un campo que asumía la instancia política. Los evaluadores se dieron cuenta que en el fondo cuando estaban evaluando un proyecto que estaba financiado por el gobierno, entraban en el debate político inevitablemente, porque hay intereses políticos de una y otra parte sobre ese proyecto.
proyecto. Y lo asumieron, lo tomaron como suyo y debatieron sobre eso. Nosotros no. Nosotros, como nos apoyamos en las tools, decimos, no, hombre, todo es neutral, es una herramienta, ¿no? Entonces, mi crítica va a este punto de aquí. Es decir, que mentalmente lo hemos asumido tanto que creemos que estamos evaluando cuando aplicamos una prueba, ya sea esa, la PISA, ya sea el SINCE, el TIS, me da igual, cualquiera. Creemos que estamos dando enunciados sobre algo que va mucho más de ese instrumento, y eso es un poco mi idea. Un primer mapa. Un segundo mapa es el mapa del contexto en el que estamos ahora, lo que llama Pasi Sahlberg, que es un investigador finlandés que creo que está afincado ahora en la Universidad de Harvard. ¿Me escuchan bien, no? Él planteó lo que se llama germen, ¿no? Que es un germen patógeno, ¿no? Que está infectando los sistemas educativos. Es una metáfora muy bonita de la biología, ¿no? Él plantea que el germen, este germen posee unas características. Fíjese, hay las que más me preocupan aquí es la reducción del currículum, lo que algunos llaman kits culturales, ¿no? Sobre todo Laval con l'École des Parents d'Entreprise, ¿no? Es decir, estamos reduciendo todo el conocimiento de la humanidad, todo el conocimiento cultural a pequeños kits, se le van dando, según va subiendo el sistema, te damos unos kits u otros, ¿no? Uno de los ejemplos que yo sé que aquí todo el mundo le ha gustado, y en España también, y yo me he mostrado en contra siempre, son las famosísimas competencias, ¿no? La competencia es una reducción del conocimiento, absolutamente. Es decir, a menos que convierta la competencia en cualquier cosa, y si es cualquier cosa, es nada. Si tú dices competencias, son contenidos, son valores, son actitudes, son habilidades, entonces no son nada, ¿no? Pero las competencias tienen un origen muy determinado del mundo profesional, tienen una historia muy concreta y además una utilización muy concreta, ¿no? Esos son los últimos oleadas que hemos sufrido. También la idea de que el GER ya no se plantea innovaciones, no quiere cosas riesgosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tiene muy claro, es decir, lo que hay que hacer son políticas de responsabilidad, de presión a la escuela, llaman pushing a la escuela, basadas en los test, es lo que quiere. Y claro, cuando uno establece los objetivos, lo único que le dice a la escuela es, por favor, consíguelos, me da igual cómo, pero lo que menos le interesa es el proceso, le interesa el resultado. Por lo tanto, innovar no tiene ningún sentido. ¿Para qué vas a innovar? Lo que tienes que hacer es cumplir tus objetivos. Mira, no me andes con bromas, no te crees nuevos modelos de pedagógico, el proyecto, anda ya, déjalo, consigue tus objetivos, logra tus estándares, dame buenos resultados en el SINCE, que yo pueda mostrar a los maestros, a los apoderados, etcétera, etcétera. Eso, y es un poco el germen en lo que estamos. Y uno de ellos es, bueno, claro, los modelos corporativos de gestión, eso ya lo sabemos. El último digamos, traspiés del gobierno de Bachelet, para no meterme siempre con Piñera, es que cuando se empezaron a hablar de intentar retener a los alumnos en la escuela, resulta que licitaron dinero para pagar a gente a ver si podía hacer algo, ¿no? Es decir, un mecanismo de mercado. No sacaron una ley, sacaron una licitación, ¿no? Lo cual es el típico modelo de mercado absoluto. Entonces ahí no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, eso es un poco, este es nuestro panorama. Realmente los modelos no se crean. En África también, es decir, lo último que sé, que lo que estoy trabajando es que en África están fatal, es decir, porque se están presionando, además es un pozo de dinero y hay muchas empresas que a partir de los test y la prueba estandarizada están sacando mucho dinero haciendo creer que van a mejorar la educación de países africanos que los pueblos son incapaces de crear una estructura pública, ¿no? El segundo mapa o el tercer mapa es un poco el que hemos visto, es decir, nosotros tenemos una procedencia. Cuando nosotros nos situamos ahora en el SINCE, nos situamos ahora en el PISA, en el TIS o cualquiera de esas pruebas que están ahora funcionando, o uno de Kansas está sufriendo su prueba, o de Alabama, o el inglés, el CGS, está sufriendo esas pruebas, todos esos tienen un origen en el siglo XIX, o sea, hace siglo y un poco más, ¿no? Casi siglo y medio, ¿no? Es lo que se llama el movimiento del mental testing. Ahí procedemos, querámoslo o no, esas son nuestras raíces, porque además ahí se desarrollaron, a partir de ese momento se desarrollaron hasta mediados de los 60 casi todos los instrumentos que están utilizando ahora. El RASModel está utilizando con el PISA, pero es una procedencia, es decir, es una derivación de todo eso, ¿no? Entonces ese es un poco el camino que hemos ido, es decir, ha habido un periodo de interregno a partir de la evaluación de programas que desapareció y estamos ahora en el Educational Testing, que procede de su raíz en el Mental Testing. Por eso me he tomado la libertad de contar un poquito, muy por encima, de dónde venimos, ¿no? Porque a dónde vamos ya lo sabemos todos, ¿no? Gente como en 1845 en Boston hubo un primer muestreo a cargo de Horace Mann, fue una prueba escrita en 1845, hace ya como decimos en España, una fecha de tiempo, ¿no? John Rice en el 95 también sacó un programa de evaluación de assessment, llamado Assessment de Matemáticas y Lengua. Zonda, en el 4 fue el padre del Educational Testing, con su libro Una introducción a la teoría de la medida social y mental. Entre el 14 y el 18
2008 se puso en funcionamiento los test alfa del ejército y beta, los alfa para los que sabían leer y los betas para los que no sabían leer, ¿no? Un poco a ver cómo si mueren antes o mueren después, ¿no? Es decir, los analfabetos mueren antes, les ponemos las primeras filas y los otros, pues, a lo mejor algún cargo. Imagino que eso era así. Henry Godard, Levi Sterman, dice que depuraron el test de inteligencia. Curiosamente, Binet, el francés, lo que quiso es sacar un test para saber qué niños necesitaban ayuda, ¿no? Y eso lo han convertido en esa lacra que se llama test de inteligencia, ¿no? Y bueno, pues Jerkins también estuvo metido en eso. Curiosamente, desde muy temprano empezó a producir dinero porque la Houghton Mifflin, que también es una editorial que todavía creo que funciona, empezó a editar el test y por lo tanto empezó a ver que hay ahí un pozo de dinero, de riqueza, ¿no? Y luego nuestro querido Ralph Tyler, el padre de los modelos del diseño curricular básico, el que ustedes conocen, objetivos, contenido, métodos y evaluación, el que no ha variado desde el 40 y tanto que lo sacó, seguimos haciendo el mismo, es increíble, parece un santo, ¿no? Fue uno de los que supervisó el National Assessment of Educational Progress, el NAEP, desde 1969, ¿no? Otros, Levi Sterman también, el que sacó, le dice que los test valen para diferenciar en psicópatas y determinar cuál es el coeficiente intelectual mínimo para desempeñarse. Está también en Inglaterra, también el mental test empezó sobre todo en 1920, con la selección del alumnado de secundaria, el Board of Education Consultative Committee of Psychological Tests and Educable Capability. Charles Perman, que también desarrolló, fue uno de los, además se basaban en Galton, que creo que era pariente de Darwin, también se basaba en el Galton, primo, ¿no? Se basaban en Galton con el factor G, todavía se sigue especulando. Otro personaje es Cyril Barr, que además también utilizó test y además parece que se ha demostrado, por lo menos Stephen Gould en La falsa medida del ser humano, ha demostrado que sus datos eran falsos, que trucó los datos para que saliera lo que quisiera, ¿no? Que es un poco lo que le pasa, curiosamente luego veremos a PISA también, ¿no? Bueno, esto es un poco el origen. Ustedes pensarán, eso es muy lejos, eso no nos afecta. Bueno, pues sí nos afecta. Mire usted, Arthur Jensen en el 1969 publica un artículo y dice, ¿cuánto más podemos presionar? Más o menos dice, ¿cómo podemos impulsar el cociente intelectual del logro académico? Llegando a la solución de que es imposible. Es decir, los niños que tienen un bajo CI no se pueden cambiar. Como no se pueden cambiar, ¿para qué vamos a dedicar de dinero público a intentar mejorarlos? Es inútil. Son lo que son, es decir, son morons, son tontos, son idiotas. Por lo tanto, ¿para qué impulsarlo? En el 69 la Harvard lo publica. Y además él plantea que, bueno, la relación inteligencia-ambiente es 80-20, a mí me recuerda al principio de Pareto. El 80% de la población tiene el 20% de la riqueza y el 20% de la riqueza de la población tiene el 80% de la riqueza, ¿no? Que también es un sistema de almacenamiento que utiliza Amazon, curiosamente. Todo está relacionado, ¿no? Ahora no, ahora es 95-5, es decir, el 5% de la población tiene el 95% de la riqueza y al revés. Eso ha cambiado poderosamente de tiempos de Pareto, ¿no? Bueno, pues no solamente Arthur Jensen, sino que en el 94 Herstein y Murray publican la curva de Bell, en donde dice que, miren usted es negro y como usted es negro tiene un CI muy bajito, entonces por favor pórtese bien o le metemos en la cárcel. Perdóneme que tribalice, pero es en el fondo lo que ellos plantean, es decir, la sociedad se divide entre blancos inteligentes y negros tontos, morons, ¿no? Idiotas, que tienen un CI muy bajo, no tienen talento, etc. Y es muy raro que algunos de ellos salgan. Esto es en el 94. Afortunadamente creó una polémica enorme dentro del mundo americano, pero fue un libro muy reverenciado incluso dentro de la psicometría, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha impactado, ¿no? En el 2002, Lin y Van Hanen sacan un libro que se llama El cociente intelectual y el bienestar de las naciones, en donde dice que no solamente hay razas, no solamente hay individuos, sino también hay naciones listas y naciones tontas, y eso depende del IQ. Es decir, esto estamos hablando de 2002, o sea que es una cosa. Y más tarde Lin, porque murió el otro, saca otro libro, Diferencias de raza, la inteligencia, un análisis evolutivo. Se amparan en una especie ¿cómo se llama? El darwinismo social de Spencer para volver en el 2006, hace nada de tiempo, a repetir la misma historia. Es decir, una y otra vez a lo largo de esta historia repiten y repiten. Esto es nuestro origen y esto es lo que está de marco en lo que estamos sufriendo ahora, porque en el fondo, acéptenlo, cuando clasifico por PISA naciones, estoy diciendo que hay naciones listas y naciones tontas. Es lo mismo que están haciendo esta gente, más sutil, más suave, más engolado, con más vaselina. Es la OCDE, no es cualquiera, no es un racista, pero en el fondo es lo mismo, ¿no?
¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las pruebas? A mí me ha costado bucear en el bosque de las pruebas nacionales e internacionales. Entonces he hecho una doble división. Por un lado están las ILSA, que son International Large Scale Assessment, es decir, evaluaciones a largo plazo, a larga escala, ¿no? Durante varios años, y el National Testing, ¿no? Los dos. Que curiosamente no son competitivas, sino van en paralelo siempre. Y muchos países que aplican uno, aplican también las otras, ¿no? También les llaman LINCAS a las primeras, ¿no? También Large Scale Assessment, ¿no? Bueno, esto empezó, las primeras, las LINCAS, las ISLA, empezaron en 1950 con Thorsten Hussen. Yo siempre digo, a mí me caen bien esta gente, es decir, toda la gente que empezó, Benjamin Bloom, el de las taxonomías, ¿recuerdan? Y Arnold Anderson, yo siempre digo que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Lo que ellos y fue como Binet un poco, ellos me decían, bueno, la verdad nos gustaría saber, estamos hablando de 1950, cómo van los sistemas, qué problemas tienen, cómo podemos ayudarlos. Esa fue su intención y eso se ha convertido, ha dado lugar a monstruos tremendos. Entonces se crea la IEA, que luego más o menos permanece con otra denominación en otras pruebas, ¿no? Pero surge ahí, es decir, con gente que no creo que quería hacer daño a la educación, que realmente estaba preocupada de la educación y que tenía una visión global antes de la globalización, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, pues entre el 60 y el 89 se aplican 43 pruebas internacionales, entre el 90 y el 99 66 pruebas internacionales, 49 regionales, 205 locales, entre el 60 y el 89 43 pruebas internacionales, es decir, esto incrementándose, increciendo, ¿no? 33% de los países de Europa y el Central, 50% de África subsahariana, fíjese usted, 50-60% de Asia y el Pacífico, 74% de Latinoamérica y el Caribe. Y esto nos da lugar a pruebas como esta, el TISM, tan famoso, de matemáticas, el PIRLS, de lectura, el PISA, que es un poquitito de todo, el International Computer and Information Literacy Study, el Teacher Education Development Study in Mathematics, el Civic Education Study, el CIBED, el International Civic and Citizenship Education Study, el PIAPAC, el TALIS, el famoso TALIS, ¿no? Uno y otro. Es decir, hay un montón de pruebas que se han ido produciendo. Cuando ustedes vean estas pruebas, tienen que ver dos cosas. Uno, se jerarquizan en países que normalmente lo hacen y quién está detrás y quién está sacando dinero. Porque claro, cada una de estas pruebas es una editorial, 9 personas, los países tienen que pagar un fondo, en fin, todo eso. Y ustedes en Chile, yo también ya me siento parte de esto también, pues estamos fatal, porque tenemos la SINCE, la Cívica, la PISA, la TIMSS, la ICILS y la IECE. Es decir, si nos faltaba una, tenemos más, el doble, ¿no? Es un poco el panorama en el que estamos ahora. Como ven, por todas partes presiona los sistemas en ese sentido, ¿no? Me voy a detener un poquito en la prueba PISA, que es un poco la que más conozco, de estas internacionales, ¿no? Como ven ustedes, bueno, le he puesto aquí algunas puntuaciones. Curiosamente, aunque es verdad que Chile ha mejorado, es decir, cuando uno dice, se celebró hace poco el 30 aniversario del SINCE, quiero recordar, ¿no? Y entonces yo me decía, bueno, supongo que habrá tenido un impacto sobresaliente en algo, ¿no? Y la mejor de medirlo es cómo ha ido mejorando, o sea, ha sido como un cohete o no, en el PISA, ¿no? Pues no, ha ido mejorando poquito a poco, es decir, tampoco ha tenido unos resultados tan importantes. Y claro, cuando le preguntas a alguien del SINCE, bueno, ¿y en qué ha mejorado realmente el sistema? ¿Puede usted mostrar en qué ha mejorado? Ya que son tan cuantitativos, ¿en qué ha mejorado el sistema? Yo nunca he encontrado respuesta, ¿no? Pero bueno, debe ser problemas míos, ¿no? Bueno, el PISA es una de las herramientas actualmente importantes. No olvidemos nunca que procede de una organización no educativa, que es la OCDE, que es una organización económica, que está en París, que se ha extendido como una mancha de aceite por todo el mundo y hay muchísimos países ahora implicados y que tiene problemas de los que hablaré luego. De todas maneras, el PISA no está solo, porque el PISA es como le han salido como hijos, ¿no? Entonces está el AGELO, que es lo mismo de PISA, desarrollado por la misma gente de PISA, pero por la educación superior. Está el Baby PISA, que le pone ese nombre graciosillo, pero a mí no me lo parece, ¿no? Que es lo mismo que PISA, pero para los niños más pequeños, ¿no? Y además está el PISA for School, es decir, si tú estás en una escuela y quieres que te pasen el PISA, pagas religiosamente, pagas el diezmo y entonces se lo pasan a ti y estoy seguro, eso es como las acreditaciones, ¿verdad? Hay que buscar aquella agencia que va a ser benévola. Estoy seguro que no te va a decir que eres malo. ¿Por qué? Porque viven del dinero. Entonces es ese juego en el que todos entramos, ¿no? Pues hay PISA para School. Esto es un negocio, a business. Eso no es una cuestión para saber de educación. No es una cuestión para mejorar la pedagogía. Esto es un negocio corporativo, ni más ni menos. Y así tenemos que decirlo, y así tenemos que plantearlo, ¿no?
El IECE es el del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, porque como además de PISA nos merecemos otro, ¿no? Entonces tenemos el IECE de hace tiempo, ha sido PERCER, SERCE, TERCE y CUATERCE, supongo que vendrá dentro de poco, ¿no? Hay menos Bolivia, me he mostrado un grado de inteligencia especial, hay muchos países implicados en esto, ¿no? Bueno, igual se pasa la prueba a estudiantes, a docentes, a directores, en fin, imitando un poco PISA, ¿no? Pero claro, ¿para qué? Tenemos nosotros, los latinoamericanos somos distintos, entonces necesitamos dos pruebas, ¿no? Bien, eso, las pruebas internacionales, por hacer un viaje rapidísimo en todo eso, ¿no? ¿Qué pasa con las pruebas nacionales? Lo que se llama test de alto impacto, que high test, que te pegan duro. Bueno, pues ellos han ido creciendo paulatinamente desde el azul en 1999 hasta el verde 2007-2013. Cada vez ha habido más. Esto han sacado de estudios comparativos, porque hay que ir a la pedagogía comparativa, hace estudios muy interesantes y ha ido en encontrar datos buenos. Igual esta estadística que lo va montando, como ven, Latinoamérica ha ido creciendo exponencialmente, es decir, es uno de los continentes, las zonas del mundo donde más se ha ido creciendo esto. También de 1 o más SESME, etc., ¿no? En Inglaterra, todas estas, las evaluaciones internas, uno de los que ha sido a Dalit, ha sido no solamente Estados Unidos, sino también el gobierno de Margaret Thatcher. Que créanme, lo que hizo la liberal Margaret Thatcher es tener un Estado fuerte. Los neoliberales no quieren, es mentira, el mercado es relativo, siempre que ganen dinero, ¿no? Lo que quieren es un Estado fuerte, un Estado de control y un Estado que a ellos no les presione, pero que presione a los demás, ¿no? Si quieren, les pongo un ejemplo de economía. Y además aquí ustedes los tienen, en España se crearon autopistas de peaje. Esas autopistas de peaje, aunque no llevaban dinero público, sino inversión privada, han tenido beneficios fiscales enormes. Por lo tanto, no les ha tenido tan caras como. Claro, en España, que no hay tanto peaje como aquí, han fracasado. ¿Quién va a pagar esas autopistas? El ciudadano normal, porque el Estado se encarga de recuperarlas, y una manera de recuperarlas es pagando a ellos, pagando a esa gente el mismo precio que habían puesto. Ese es el mecanismo. Nuevamente el del liberalismo. Necesita estados fuertes, que no le fastidien a ellos, pero que continuamente estén dando dinero a las empresas. Es decir, los corporativistas, en el fondo las grandes corporaciones se nutren de estados fuertes, no estados débiles. Bueno, pues en Inglaterra, a partir del Education Reform Act, Margaret Thatcher, curiosamente también, no lo olviden, antes de Margaret Thatcher no había currículum nacional en Inglaterra, con Margaret Thatcher hubo un currículum nacional, lo cual es un oxímoron para un neoliberal, pero aparentemente, pero luego el fondo no lo es, porque es otra manera de controlar. Ella introdujo un currículum nacional para, por lo menos, Escocia no sé que no lo pudo imponer, pero País de Gales y la zona de Inglaterra sí lo pudo imponer, y un currículum centralizado. Nunca había habido en Inglaterra eso, y ella sí lo impuso, ¿no? Bueno, pues ahí tienen al inicio de los entre 3 y 4 años hay una prueba, luego también un escaneo fónico, a ver cómo hablas, claro, el inglés sí que tiene sus cosas, ¿no? Entre 6 y 7 años tienes una prueba nacional, y luego entre 10 y 11 tienes otra prueba nacional, y luego al final de la escolaridad, si a los 13 y 14 vas bien, pues lo puedes tomar al General Certificate for Secondary Education, y si no de 15 y 16 años, y lo puedes hasta los 18 tomar o pruebas parecidas, ¿no? Quiere decir que el sistema tiene sus propias pruebas internas a lo largo de toda la escolaridad, pruebas casi muy determinantes y muy selectivas. ¿Qué les voy a contar del SINCE que ustedes no sepan y no hayan padecido? Bueno, pues empezó con el PER, luego se desarrolló a partir de 1968, y cuando uno busca ver qué pretende hacer, bueno, pues a mí me llama la atención esto de informar y rendir cuentas al mismo educa, a los padres y apoderados del sistema en general sobre los logros del alumno, ¿no? Claro, es que eso, sin tener un conocimiento de cómo es el contexto, ni incluso del contexto vital, y se los digo esto porque cuando uno analiza, hace un estudio de los niños que, el otro día me decía un americano, dice, no es drop out, que abandonan, es push out, es decir, son empujados a abandonar el sistema, que no encuentran sentido al currículum, ni a estar en la escuela, ni son maltratados muchas veces fuera de la escuela y dentro de la escuela también. ¿De qué narices le vamos a hablar aquí de responsabilidad y rendir cuentas cuando viven a lo mejor con la abuela, porque la madre se dedica a la prostitución, literalmente, lo estoy diciendo, y el padre desaparecido, ¿no? Pero bueno, aquí está. Comparar y diferenciar establecimientos de sí y generar un ranking, ordenar y clasificar, que es en el fondo lo que más les importa. Es decir, el SINCE no es tanto para conocer qué mal o bien estamos, porque si fuera realmente así no tendría por qué ser muestral.
no tiene por qué ser censal, tendría que ser perfectamente muestral. Por lo tanto, cuando es censal es porque lo que más le preocupa, acéptalo así, es el ranking de los docentes. El otro día me soltaba un disparate, dice, parece que en una reunión le dijeron, bueno, ¿por qué no pasáis el SINCE de censal a muestral? Dice, es que tenemos que cambiar la prueba. Esa es la cosa más idiota que he vivido en mi vida. Es como si ahora tú tienes una población de 50 con una prueba y pasas a una población de 60 y tienes que cambiar la prueba porque la población te ha cambiado. Absurdo, ¿no? Pero sueltan esas retaílas y como son los expertos te tienes que callar, ¿no? Bueno, en fin, escena de incentivos, eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces el propósito es el control, le llaman el control de la calidad, que es en el fondo presionar a los centros y mostrar al mercado de que este es el mejor centro que otro porque está en una mejor puntuación, ¿no? Entonces, bueno, el problema, como yo digo, cuando hay colegios que les cuesta muchísimo subir las puntuaciones en ciencia y otros que les cuesta muy poquito mantenerse lo que está. Y eso no se tiene en cuenta. Es decir, ¿por qué le cuesta a un centro tanto? Le cuesta porque su capital cultural, su capital social, su capital afectivo, su capital habitacional es paupérrimo, ¿eh? Es decir, no hay, lo único que tienen en casa es una televisión que han pagado a plazos, enorme, grandísima, por lo tanto, ojo, vaya, estamos anonadados, ¿no? Tienen eso, no tienen libros, no tienen bibliotecas, yo lo he visto, en la suciedad de las calles. ¿Cómo vas a pedirle que suba de puntuación SICE a un centro que recoge ese tipo de alumnos? Es enormemente complicado, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que es esto. Bien, en Estados Unidos está el NAEP y los test estatales, el National Assessment of Educational Progress, que es bastante fiable dentro de lo que cabe, no jerarquiza centros, sino es casi diagnóstico, da una visión de cómo está la cosa, ¿no? Por lo menos no jerarquiza centros. Lo que sí lo hace son los test de logros estatales o estandarizados, ¿no? Sobre todo a partir de una ley que hace lo contrario que ella dice. La ley se llama No Child Left Behind, no dejar ni ningún niño atrás, y la ley lo que hace es dejar un montón de niños atrás, ¿no? Pero no solamente ha sido Bush hijo el que promovió esto, sino Obama lo ha mantenido y ya se pueden ustedes imaginar lo que va a hacer Trump actualmente, ¿no? Yo he recogido algunas de las pruebas en Alabama. Yo creo que no hay ni un estado que no se salve sin tener sus pruebas, cada uno, y sin generar riqueza en ese sentido, ¿no? Y Texas igual tiene el State of Texas Assessment of Academic Readiness, el STAR, que se aplica a tercero y octavo, son obligatorias. Es decir, este tipo de pruebas son obligatorias para los centros y sobre todo para los centros públicos. Y al ser obligatorias para los centros públicos significa que si no lo das no recibes subvención. Pero ¿qué pasa? Que los centros públicos también en Estados Unidos, igual que los centros municipales aquí en Chile, recogen una población de los suburbios, es decir, una población que no es WAPS, no es White Anglo-Saxon, sino que es de raza negra, chicanos, etcétera, etcétera, de color, etcétera, etcétera. Al recoger esa población, su dificultad para tirar con los déficits de capital, repito, capital cultural, capital social, capital afectivo, son enormes, ¿no? Por lo tanto, esta presión y este test que es insensible al contexto, porque claro, es una herramienta que debe funcionar por encima del contexto, al ser insensible al contexto, presiona a esos centros y está consiguiendo, yo acabo de venir a Estados Unidos y me he quedado impactado, se están cerrando un montón de centros públicos en muchos estados norteamericanos. Cerrar quiere decir, se cierra, literalmente se cierra, y si hay alguna especulación, lo que se llama la economía del desastre, ¿no? Naomi Campbell, creo que Naomi Klein lo planteaba, se demuele el edificio y se hace un negocio, un mall o cualquier otra cosa. Es decir, hay una especulación tremenda frente a edificios muy antiguos que han mantenido. Recordaba, yo estuve ahora en el Teacher College. El Teacher College era un colegio de secundaria, ¿no? Y ahora se ha convertido en parte de una universidad y estuvo Dewey, ¿no? Pero un colegio, entonces ves lo bonitos que eran las escuelas públicas, porque entiendes que la escuela pública en Estados Unidos ha sido una de las raíces de la creación de la nación y la están acabando, ¿no? Bueno, algunas críticas. Primera, ¿podemos comparar con todas esas pruebas? Mire usted, hay un estudio de Meyer y Schiller del 13, magnífico, que plantea que no se puede comparar así como así a los países en el PISA. Ellos han hecho 5 grupos, ¿no? Y dice, bueno, tú puedes comparar a los países estadísticamente dentro de cada grupo, pero no entre los grupos. Es injusto comparar a un país que está en el grupo A con un país que está en el grupo F. Azerbaiyán, Perú, Kirguistán. Por lo tanto, cuando oigan a alguien, Chile está mejor que Perú,
Dicen, no, tú compárate con Inglaterra, compárate con Francia, pero no te compares con Perú. Es como aquel y dice, no, yo corro más que el cojo. Digo, no, hombre, no te compares con el cojo, compárate con uno que está bien y va a correr. ¿Entienden? Es decir, las comparaciones son injustas estadísticamente, ¿eh? Y además, ustedes están en la OCDE, no es un país subdesarrollado, están en la OCDE, por lo tanto, asumen todas las consecuencias de estar en la OCDE. Entre otras, el no compararse con otros países que no están en la OCDE, que no son tan avanzados. Eso hay que aceptarlo como es y tirar para adelante y exigir que los gobiernos se comporten como un país de la OCDE. Eso es lo que hay que seguir. Pero bueno, eso es uno de los estudios. Yo he hecho con un compañero mío un pequeño estudio, también nos salen diferentes bloques, pero lo que nos sale muy curioso porque, claro, como utiliza puntuaciones de 500 por encima y por debajo, y además utiliza la media, es muy sensible al N, ¿no? La cantidad, hasta donde yo sé de estadística, ¿no? Entonces, esto es cómo se agrupa cuando unes la lectura versus matemáticas, ¿no? Pero cuando tú quitas los países de abajo, empiezas a quitarlo, ¡pah!, se te dispara. Es decir, Singapur, que tiene problemas de un Gini muy mal, y además una situación de ¿cómo se llama?, psíquica y física de violencia también bastante alta, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Singapur está muy lejos de Estados Unidos, de Switzerland, de la República Checa. Sin embargo, si vamos al otro, parece que están todos agrupaditos aquí, arriba, en los verdes, está ahí todo apelotonado. Cuando le quito la abajo, ¡fum! Claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión que llegamos más allá de la estadística? Que los países peor puntuados en el PISA legitiman los puestos de los países bien puntuados en el PISA. Ese es el tema. Si tú los quitas, las cosas no son como son. Yo creo que eso también hay que empezar a decirlo, ¿no? Bueno, el SINCE, ya sabe usted que refuerza la cultura de auditoría, la competitividad y clasificación de centros, que son los grandes temas. Ahora parece que en Argentina también quiere hacer semáforos como el infausto ministro de Educación que tuvieron hace unos años, o que intentó también ponerlo, ¿no? En fin, y luego nada más que para ir más rápido, miren esto, el YECE, en el la tercera, saca esta estadística, para que vean ustedes que a veces hay que decir, no me engañes, ¿no? Entonces plantea, dice, junto con Cuba, los países que presentan mayores diferencias entre sus percentiles 10 y 90 son Paraguay y Brasil. Y cuando uno ve Cuba, que es esta línea que está ahí, ¿la ven ustedes a que se sobresale? ¿Ven esa de ahí? Esa es Cuba, ¿Qué ven ahí? Que el peor de Cuba es mejor que muchos. Y el mejor de Cuba es el mejor de todos. ¿Pero qué te dicen? Que hay más dispersión. Oh, esa dispersión la quiero yo. Claro, ¿entienden? Claro. Pero te lo ponen, está en el texto. Entonces parece que lees Cuba y dices, qué malos son cubanos. Es que tienen muy buenos, muchos muy buenos y muchos muy malos. No, espera, es que el peor de Cuba es mejor que muchos de los países que están ahí, pero un montón. Dices, yo quiero Cuba, a mí no me van con bromas, además de lo que ya escribió Carnoy en su época, ¿no? Ven, esos son los trucos que a veces, por ejemplo, ¿dónde era? El Education at Glance, el informe, hasta ahora incluso PISA utilizaba una categoría que era el número de libros en casa. Ahora ha desaparecido y ahora utiliza resiliencia, ¿no? Que es como darle la vuelta para ocultarlo todo. Ahora ya no se trata de que tú estés mal, sino el poder que tienes para aguantar lo que estés mal, ¿no? ¿A quién trata? Es verdad, ¿a quién trata de engañarnos, no? Yo creo que esas cosas hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, bueno, hay nuevas formas de control de gestión. PISA tiene eso que se llaman soft influence, ¿no? Influencia suave, ¿no? Pero influye, es decir, cuando salen los países, ya saben, los primeros días, qué mal estamos, ay, qué horror, esto es un desastre, tenemos que mejorar, el país se merece una puntuación mejor, y va promoviendo formas de entender y la reducción del currículum, al que ellos entienden como el literacy. Tanto matemática como en ciencias como en comprensión lectora. Hay un estudioso español, un sociólogo, Julio Carabaña, el libro está publicado, léanlo porque es fascinante, yo no quería que aburrirlos con él, que él plantea en todo su libro, analiza lo que es la literacy, lo que significa, cómo se ha ido desarrollando. Y lo que es PISA. Llega a la conclusión de que PISA no sirve para nada para los docentes. No les dice nada, absolutamente nada. Y es un libro importante donde se centra en eso. No es una broma de libro. Entonces, claro, ¿para qué está PISA? Pues está para otras cosas, ¿no? Y además crea su propio nicho de mercado. Entonces ellos plantean, hay lo que se llama la New Public Management, es decir, la nueva gestión pública, es lo que en el folio los promueven. Es decir, los test son importantes, pero hay que aplicar mucho más test, hay que gestionar cómo es el mercado, los modelos de mercado funcionan, etcétera, etcétera, etcétera.
la New Public Management, orientación y adopción de formas de gestión del sector privado y su énfasis en la mejora de la productividad. Afortunadamente, la teoría de la gestión, esto ha cambiado poderosamente. El New Public Management ha sido muy criticado. Actualmente hay formas más democráticas de entender la gestión pública, muy interesante. Es decir, dentro del campo de los estudiosos de gestión pública ha habido un cambio poderoso. Están planteando nuevos modelos democráticos, ¿no? Lo que pasa es que llegan tarde porque, no lo he puesto aquí, hay un informe el choque de civilizaciones de Huntington, a la trilateral, junto con Batanuki y con un francés muy conservador, y el informe y el capítulo dedicado a Huntington, le suena el choque de civilizaciones, ¿no? Más o menos decía que los enemigos norteamericanos pues no son necesariamente fuera, aunque tenemos enemigos fuera. Estamos hablando de los años 60, finales de los 60. Ni son necesariamente adentro, aunque también los hay. Y el gran enemigo de Estados Unidos son los ciudadanos informados con ganas de participar en la política. Eso lo dejó escrito Huntington en aquella época. Y es un poco esto, ¿no? Es decir, todas las formas de control nuevas que hay de public management, lo que no quieren es una participación democrática, lo que diría Habermas, la conformación de la voluntad política por parte de los participantes en la voluntad política, ¿no? Eso es lo que no quieren. La democracia sobra, es bastarda, es un peso, es un cacho, como usted dice, es un lastre, ¿no? Entonces queremos formas de gestión eficientes porque aquí se trata de ganar dinero, de economizar dinero, ¿no? De gestionar económicamente el bien público, ¿no? Eso es lo importante. Entonces es un poco lo que plantea, ¿no? Las influencias, como repito, son soft, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos visto antes. Bueno, la tasa de pagar son 3.700 euros masiva, lo que tienen que pagar los centros. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿qué centros pueden pagar, si es que hay que hacerlo, el PISA for School? Solamente aquellos que tengan 3.700 euros. Es decir, que ese es el tema. Y luego, no olviden que ahora mismo PISA está gestionado por Pearson. Pearson es una empresa, una huge empresa, un consorcio enorme que quiere dominar los Big Data en educación, que mueve millones. Consiguió en 2011, de 5 años de los exámenes oficiales. Vayan ustedes, verán, porque ellos se vanaglorian de cuánto dinero están sacando. Hay una cita que aquí he traído, ¿no? Es la compañía de educación más grande del mundo. La compañía opera sobre 80 países, tiene 40.000 empleados, ¿no? Es decir, es un absoluto business lo que tenemos aquí. Entonces, eso ahora lo lleva Pearson y si Pearson coge algo es que va a ganar dinero. Por lo tanto, PISA ya no es nada educativo. PISA no tiene nada que ver con orientarnos en ver cómo estamos, en saber qué problemas tenemos en educación. No tiene nada que ver, es un business, es un negocio. Y es ahí donde hay que empezar a hacer las críticas, además de otras que plantearé otra. Bueno, otra es, como he dicho antes, la reducción del conocimiento, es decir, nos vamos y hacemos 3 ejes de la organización escolar, la evaluación del currículum. Lo que vamos es un currículum controlado y reducido cada vez más. Es decir, estamos perdiendo, viene el intento de sacar la filosofía, estamos perdiendo el análisis crítico, estamos perdiendo la capacidad de debate, de buscar información. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es responder al test, ¿no? Y dedicarle tiempo. Por eso hablaba yo de que si ustedes comparan Delors con De Secco, De Secco es lo que está detrás, en el fondo, de lo que lo sacó la OCDE, que es un poco la idea de competencias, que supone que está debajo de la literacy, etcétera, etcétera. Curiosamente, si compara Delors, ahora ya los informes no tienen nombre de las personas que lo crean, porque pues, todo es tan anónimo, ¿no? Reducen a aprender a conocer y hacer a un uso de intercambio de herramientas, lo cual es absurdo, es una reducción vocacional, es decir, parece que lo que necesita son skills, y además hay programas de skills más de conocimiento y no el conocimiento, ¿no? Y yo, como siempre digo, yo sé que los niños tenemos que empezar con lo que dicen los americanos, los fondos de conocimiento, con lo que ya saben, ¿no? Pero su meta no es quedarse lo que ya saben, sino coger Mozart. Y tienen que coger Mozart, llegar a Mozart, si es que quieren llegar, porque Mozart no es austriaco, Mozart es mundial. Igual que Beethoven no es alemán, no es de Bonn, sino es internacional. Y por eso la orquesta de jóvenes venezolanos es capaz de irse a Bonn, tocar la tercera sinfonía de Beethoven y dejar a todos boca abiertos. Porque Beethoven no solamente es alemán, sino es ya también latinoamericano, ¿no? Bueno, aquí ven cómo se ha ido el tiempo dedicado a los test dentro del horario escolar, ha ido creciendo desde el 66, que es el PEP, de Public Evaluation Program, hasta el 2001 con Bush y hasta el Rise to the Top, que es el de Obama. No se crean que porque Obama era de color lo hizo mejor que Bush, en fin.
En fin, vamos a dejarlo así, ¿no? Es decir, ha ido creciendo el tiempo dedicado dentro de la escuela, es uno de los impactos que tiene, el tiempo dedicado en la escuela a la preparación de los test. Es decir, igual pasa, imagino con el SINCE, y es el típico, ¿se acuerdan de aquella historieta de Homer Simpson, en la que se saca a los niños, le meten un autobús a Bart Simpson y a otros más, y al director de la escuela mientras pasan los exámenes? Bueno, pues un poco eso, ¿no? A ellos los quitan también, ¿no? Pero le dedican mucho tiempo a hacer estas cosas, ¿no? También los minutos del tiempo instructivo en los exámenes, como ven, también han cambiado. Es decir, el gris es el tiempo del test de proceso, la instrucción y otras cosas. Es decir, hay una tasa enorme de tiempo que se dedica a preparar las pruebas, que no es preparada para el aprendizaje, ni para el conocimiento, ni la capacidad crítica, es preparada para una prueba. Miren, es lo que hemos hecho en la universidad. Cuando yo era alumno, lo primero que me importaba es saber cómo me vas a evaluar. Porque si tú me vas a evaluar con pruebas objetivas, yo estudiaba para hacer frente a las pruebas objetivas. Pero si me vas a evaluar por trabajo, yo estudiaba para hacer frente a la prueba de trabajo. Lo que hemos hecho siempre, lo que decía Walter Doyle, intercambio entre conductas y evaluaciones. Dime cómo evalúa, yo me conduciré para que tú no me suspendas. Un poco esto, si te voy a aplicar los test, etc. Otra cosa es lo que llaman también la validez consecuencial, es decir, que esto está establecido en los mejores estudios de psicometría y de estadística, que es decir, cuáles son las consecuencias sociales que tiene una prueba, ¿no? Y si esas consecuencias son tan negativas, esa prueba no tiene validez, por muy fiable que sea, ¿no? Y eso se desarrolló también a partir de Campbell. Campbell, para su ilustración, eso no ya murió, yo me enfrenté en mis escritos contra él, pero siempre lo admiraba profundamente, porque creo que recordar, en el primer Handbook of Educational Research, el de Gage, tiene un capítulo que se llama así, con Stanley, diseños experimentales y cuasi experimentales. Era un gran investigador, un gran epistemólogo de epistemología evolutiva y un gran estadístico. Es enorme, ¿no? Pero además era muy inteligente. Y él se dio cuenta, por eso anunció la ley de Campbell, él se dio cuenta en un texto muy bonito que está publicado en el 79, la página 85, para que no haya duda, para que vean que no hago trampa. Él decía que cuando que un indicador tiene repercusiones políticas y a lo largo del tiempo ese indicador se corrompe. Y eso es lo que está pasando como indicadores a muchas de las pruebas internacionales, están corrompidas en algún sentido, ¿no? La ley de Campbell es inexorable. Es decir, cuanto más impacto político tenga, cuanto más mueva, o sea, golpee a los sistemas educativos, más podrido está, más distorsiona, más corrompe y más distorsiona nuestra percepción del sistema, ¿no? Bueno, Sven Kreiner sacó también una idea muy sencilla, vamos, aquí lo he puesto en inglés, pero es muy sencilla. Sven Kreiner es un estadístico un experto, un biomatemático de Dinamarca, ¿no? Casi le crucifican en Europa, pero es muy querido allí en Dinamarca. Entonces él soltó un estudio estadístico que yo tengo muy profundo, ¿no? De alta estadística. Yo entendí una parte porque es una matemática muy suya, ¿no? Pero entendí por dónde iba. Él más o menos decía una cosa muy sencilla, ¿no? Dice, claro, PISA tiene un pool de preguntas. Por lo tanto, para cada país saca de ese pool de preguntas. Es decir, lo primero que dice, no todas las pruebas PISA son iguales. Es decir, las preguntas en España pueden ser diferentes a las preguntas en Chile. Y él, haciendo su análisis, se dio cuenta de que no todas las pruebas, por decirlo algún, todas las preguntas eran equipotentes. Es decir, que podían salir pruebas más difíciles y pruebas más fáciles. Eso es decirle que que es falso PISA. Es decir, no puedes comparar. ¿Entienden? Eso es un misil en la línea de flotación del Titanic de Pisa, lo hunde. Y él lo planteó, es decir, a su manera lo planteó estadísticamente, lo demostró. Claro, imagínense ustedes todos los correidiles de Pisa, ¿cómo puede ser eso? Pero tiene razón, yo creo que tiene razón. Y luego, claro, el tema, como siempre, es la vuelta a Coleman. Ustedes saben que Coleman sacó en el 66 un informe que luego daría lugar a toda la corriente de escuelas eficaces. ¿Voy bien de tiempo? Sí, ya termino. Que dio movimiento a todas las escuelas eficaces, que él decía, mire usted, las variables que más influyen en el rendimiento del alumno no son internas a la escuela, sino externas a la escuela, ¿no? Y realmente eso hay que volver a tomar, hay que tomarse muy en serio a Coleman. ¿Por qué? Porque los contextos socioeconómicos y culturales son determinantes a la hora de entender qué es lo que está pasando en la escuela. Es decir, mire, yo tengo una frase que es muy tendenciosa, lo admito, que es: a los ricos es fácil enseñarles, pero a los pobres necesitamos los mejores docentes, porque hay que dedicarle mucho tiempo para trabajar en las poblaciones
que están muy dañadas psíquica y físicamente, ¿no? Pero uno blanquito, de origen alemán, europeo, en Las Condes, eso es relativamente fácil. Tienes a los padres siempre al lado, que están preocupados, les llevan a museos, etcétera, etcétera. Pero si tú coges la Pintana, no han ido en su vida a un museo, no han salido del barrio, están bien rodeados de palaceres, de porquería, y eso es muy difícil. Hacerles que se entusiasmen por el conocimiento, por la cultura, y que ayudarlos a salir hacia adelante y que tengan un futuro mejor. Y es lo que Coleman nos vuelve a repetir insistentemente todavía ahora, ¿no? Hay un estudio muy interesante que plantea que, claro, en los países más desarrollados son más importantes las variables internas, pero los menos desarrollados son las externas, ¿no? Es decir, mejor dicho, en las naciones en desarrollo la calidad escolar es lo más importante, no en las otras, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que tener en cuenta otra vez es que, bueno, a qué población estamos sirviendo y qué estamos trabajando con ellos. Hay alternativas, muy rápidamente. Yo les he cogido Bolivia. Bolivia está haciendo cosas que les gustará o no lo que está pasando ahora con la frontera, yo no me meto, pero está haciendo cosas interesantes y a pesar de que sus gobernantes a veces digan tonterías, lo dicen todos, lamentablemente así es el mundo en el que estamos, están haciendo cosas interesantes. Entonces se plantean cosas como participación comunitaria en sus indicadores, la igualdad de oportunidades, una visión de la madre tierra y del cosmos, el desarrollo de las lenguas, identidad cultural, muy interesante, ¿no? Aquí hay indicadores de cómo se mueve la tierra y el cosmos, cosas como los principios son descolonizadora, comunitaria, intercultural, productiva, es decir, están introduciendo dentro del lenguaje típico un vocabulario nuevo, ¿no? También la idea de Martha Nussbaum, que habla de las capacidades, es mucho más importante que las competencias y es menos susceptible de ser medido en los estándares de la psicometría, ¿no? Y nos han dado un montón de posibilidades de tener en cuenta cuál es la salud corporal de los niños, su integridad, los sentimientos, las emociones. Hay que entrar en eso y conocerlo, ¿no? Nos da otra visión, ¿no? Y también lo que llaman la evaluación democrática deliberativa, que plantea requisitos como la inclusión de todos los sujetos implicados, el diálogo entre los sujetos y la deliberación, ¿no? Que son tres características que no tiene bajo ningún concepto las pruebas estandarizadas que hemos añadido, porque las pruebas estandarizadas se hacen no para entablar el diálogo, sino para decir que A es igual a A, nada más, no para poner en duda nada, no pone en duda nada, En fin, y luego Kim Patton ha cogido las ideas de Paulo Freire y las ha llevado a la evaluación, un poco cómo la concientización se puede desarrollar también. No voy a detener en esto, muy interesante también. Es decir, que tenemos ejemplos en contrario, hay experiencias interesantes sobre las que pensar. No todo es el SINCE, no todo es el PICE, se puede hacer cosas diferentes. El reto que tenemos ustedes y sobre todo yo ¿seremos capaces de plantear alternativas diferentes a lo que está ocurriendo? El primer paso es decir que lo que está ocurriendo es malo, es muy malo, es muy negativo. No podemos continuar así, no podemos seguir permitiendo y no hay nada que celebrar después de 30 años de PISA, de SINCE. No hay nada que celebrar en este país. Lo único que habría que llamar la atención es cómo, a pesar de gobiernos de un u otro color, una institución como esa sigue funcionando. Ese es el gran problema. Muchas gracias.